Le damos la bienvenida al teniente de navío Leonardo Alvarado, director de Oceanografía y Meteorología Marina del INOCAR. Bienvenido, teniente. Gracias por la invitación. Buenos días. Buen día. Teniente, evidentemente hay un cambio climatológico a nivel mundial y sobre todo estamos sintiendo acá en el país como que si se estuviesen adelantando los tiempos. Esto es, antes la época fría era más o menos mes de junio, julio, hasta los últimos días de diciembre, que ya empezaba el tema de empezar el invierno con mayor calor y tal. Sin embargo, ahora en las noches, tenemos noches que oscilan más o menos en temperaturas entre 20 y 19 grados de temperatura en la provincia de Santa Elena, en Manabí, etcétera. ¿Qué explica científicamente la ocurrencia también de marejadas, aguajes fuera de temporada, así como trombas marinas que tuvimos hace más o menos 2 años en Santa Elena, remolinos en la zona urbana de Guayaquil? Usted habrá recordado ver en las redes sociales estos remolinos y estas ventiscas a nivel del Malecón 2000. ¿Qué genera todo esto que no veíamos antes? Pues bien, es necesario comenzar con la idea de que todos conocemos hoy en día que el cambio climático es constante. Es un efecto que, a menos que nosotros como seres humanos, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, tomemos las precauciones del caso, obviamente esto va a seguir empeorando. Ahora, a nivel local, nosotros tenemos que saber identificar cuándo se producen este tipo de eventos. Nosotros en nuestro país, por nuestra ubicación en el Océano Pacífico Central Ecuatorial, nosotros sufrimos constantemente del comportamiento del estado de mar en base a lo que son los aguajes y los oleajes. Para que la población conozca cuál es la diferencia entre un oleaje y entre un aguaje, les voy a explicar súper sencillo. Un aguaje es simplemente el comportamiento del estado del mar por la interacción astronómica, por el efecto gravitacional entre la ubicación del Sol, la Tierra y la Luna. Nosotros, como en nuestro territorio, por nuestra ubicación obviamente en la zona ecuatorial, este tipo de comportamiento nosotros lo evidenciamos aproximadamente cada 15 días. En comparación con lo que es un oleaje es la incidencia de los vientos que puedan soplar por encima de la superficie del Pacífico, en el Océano Pacífico, y por consecuencia de esta interacción entre los vientos y el mar, nosotros recibimos este tipo de comportamientos en nuestras costas. Estos son eventos un poco más dispersos en comparación con lo que son los aguajes. La interacción, el comportamiento de lo que ocurre en el Océano Pacífico no solo nos afecta a nosotros como país, sino como región y en todos los países que se encuentren en la cuenca del Océano Pacífico, en comparación con los aguajes que simplemente se dan, como les acabé de mencionar, por la interacción entre Tierra, Sol y Luna, por los efectos gravitatorios que ello ocasionan. Teniente Leonardo Alvarado, siempre hemos vivido inundaciones en Guayaquil por estar rodeados de un brazo de mar y la ría Guayas en las épocas de lluvia. Y lógico, porque cuando han coincidido las mareas altas con estas precipitaciones, no puede desfogar las aguas lluvias a la ría o al estero, como generalmente suele suceder, sino que inclusive se produce el efecto contrario en esas épocas. Sin embargo, últimamente, en las últimas semanas, en que hemos tenido una ría tremendamente crecida, inclusive sin lluvias, se han generado inundaciones en ciertas zonas. Ejemplo, los estacionamientos del Malecón 2000, inundados por el tema de la ría. Esto se produce por el hecho de que también por los deshielos de los casquetes polares se ha incrementado el volumen de agua planetariamente y entonces tenemos estas inundaciones que ya no solo coinciden con el tema de la época lluviosa y las mareas, sino por el hecho también de tener aparentemente, no sé, usted nos dirá mayor volumen de agua, porque Salinas también se ha comido la playa, el mar está mucho más hacia la parte del malecón que lo que era antes, y así un sinnúmero de playas.
Sí, científicamente está comprobado que existen deshielos en el Ártico y en el área antártica. Esto va a ocasionar obviamente un aumento del nivel del mar en todo el mundo. Ya los efectos tal vez no son tan bruscos, tan violentos como se esperarían, pero en unos cuantos años esto va a ser una condición normal si obviamente sigue ocurriendo este tipo de eventos. Ahora, lo que ocurrió hace pocos días en el malecón fue causado por el aguaje que se presentó en esta fecha. Nosotros inmediatamente comunicamos a la población que se iba a presentar este tipo de eventos, no solo en Guayaquil, sino en todo nuestro litoral ecuatoriano, por lo que se deben tomar las precauciones del caso, porque nosotros hemos determinado que en nuestro territorio aproximadamente cada 15 días se producen los aguajes y dependiendo obviamente de qué tan cerca o qué tan lejos estén el sol y la luna con respecto a la Tierra, este comportamiento va a variar. Mientras más cerca se encuentren estos cuerpos celestes de nuestra Tierra, vamos a experimentar un estado de mar mucho más agitado en comparación cuando no existe o no se ha determinado que va a existir un aguaje. Obviamente el incremento del nivel del mar va de la mano con este fenómeno que ha venido ocurriendo de los deshielos y también esto contribuye junto con los aguajes y los comportamientos anómalos que se puedan presentar que ocurran este tipo de eventos como los que ya hemos visto. Sin embargo, por lo menos desde mi perspectiva, desconozco si actualmente se habrá hecho algún estudio a nivel Ecuador, a nivel nacional, si es que existe realmente alguna afectación con el incremento del nivel del mar, pero es evidente que eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo si continúan los deshielos, tanto en el Ártico como en la Antártida. Más o menos, de acuerdo al último informe que usted haya podido tener en manos, más o menos, ¿cuál es el promedio de crecimiento de la mar hacia la Tierra? ¿No, verdad? Más o menos cada tantos años, tantos metros, tantos centímetros, qué sé yo. Porque inclusive cuando se hacen expediciones submarinas, por ejemplo, en Europa, resulta que se encuentran vestigios de que antes eso estaba fuera del mar y ahora está sumergido. Más o menos, ¿cuánto es lo que se calcula que cada cuántos años el mar va a ir ganando terreno al continente? Porque eso también tiene que generar un proceso, ¿no, verdad?, de poder precaver en qué zonas permitir construcciones y en cuáles no, porque de repente hemos visto, por ejemplo, en Salinas, a la entrada de Salinas, por la zona de San Lorenzo, que cuando hay aguajes, la ola revienta en las casas que están ahí al pie. Entonces, todo esto debería de tomarse en consideración, inclusive para el desarrollo urbanístico. De acuerdo al último estudio que usted haya visto, ¿cuál es la proporción de incremento de aguas hacia tierra que se da cada cierto tiempo? Mire, solo por información que uno puede obtener en la web, se ha podido determinar que desde el año 1900 hasta la actualidad ha existido un incremento de más de 20 centímetros del nivel del mar. Y hay una proyección inclusive de que si continúan este tipo de comportamiento, en un escenario optimista podría ser de un aumento de 30 a 60 centímetros. Y un escenario pesimista podría ser de 60 centímetros a 1.1 metros. Entonces estamos pudiendo ver cuál sería la diferencia de los 100 años que acabaron de pasar en comparación con la proyección al año 2100. Es realmente preocupante porque al fin y al cabo, digamos que el continente va perdiendo terreno versus el tema de lo que es el incremento de los niveles del agua. Teniente, siempre me llama la atención el hecho de que tras el evento de cualquier terremoto en cualquier lado del mundo, enseguida se enciende por redes sociales el tema, va a haber tsunami. Yo recuerdo tanto
que en el terremoto del 2016, en el que azotó a Manabí, parte de Esmeraldas, yo sintonicé el canal japonés. Ellos están conectados al servicio NOAA, que tienen estas boyas que van midiendo la altura de las olas y el comportamiento del mar en el Pacífico y tal. Y ellos decían, después de 16 minutos de haber ocurrido el movimiento telúrico, que si bien es cierto, se decía que podía haber riesgo de tsunami en las costas del Ecuador, pero que las olas no iban a superar más allá de los 16 centímetros, 20 centímetros, como en efecto fue. Nosotros estamos también conectados a este sistema, podemos monitorearlo igual que lo hacen ellos, necesitamos hacer un convenio con alguien para poder tener este registro. El INOCAR hace ese seguimiento. ¿Cómo mismo funciona el asunto? Porque todo el mundo sale corriendo, tsunami, y a la hora de la hora nada. Sí, el INOCAR, para que toda la población tenga conocimiento, el INOCAR es el único responsable de emitir una alerta de tsunami a nivel nacional. Nosotros trabajamos conjuntamente con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, con la Secretaría de Gestión de Riesgos y con el ECU 911 a nivel local en el caso de que ocurra un terremoto que genere un tsunami a nivel local. Asimismo, nosotros estamos en constante monitoreo. Nosotros monitoreamos tanto a nivel regional y a nivel mundial en la cuenca del Océano Pacífico. Estamos conectados con la red sísmica integrada de Estados Unidos y con el sistema de alerta temprana del Pacífico. Entonces, para tranquilidad de la población ecuatoriana, nosotros somos los que estamos con esa responsabilidad y lo estamos haciendo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, en ese aspecto, si es que llegase a ocurrir, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2011 con Japón, que fue un terremoto que generó un tsunami devastador allá, nosotros estamos en la capacidad de determinar si es que efectivamente se genera un tsunami que va a afectar nuestras costas. Y de forma local también tenemos nuestros protocolos para que la población pueda iniciar la evacuación respectiva por los canales correspondientes. Lo que sí le recomiendo a la población es informarse por cuentas o por información oficial, que a veces existe obviamente gente malintencionada que puede crear pánico al querer difundir información que no es la correcta. Entonces, por ese lado, el INOCAR es, repito, el único ente responsable del monitoreo y de emitir la alerta de tsunami para nuestro territorio. Teniente Leonardo Alvarado, la Marina, a través de la DIRNEA, la Dirección de Espacios Acuáticos también, tiene controles sobre el tema de todo lo que tiene que ver los espacios acuáticos, lagos, ríos, esteros, etcétera. Bajo este esquema, ¿tienen monitoreado ustedes, y también por la incidencia que tienen las mareas y todo esto, sobre todo en la parte del Golfo de Guayaquil, todas estas islas que conforman el Golfo de Guayaquil, ¿tienen ustedes monitoreado las mareas en base a este cambio climático, de qué manera están afectando a dichas poblaciones? Sí, nosotros, para la tranquilidad de toda la comunidad costera, existen capitanías de puerto en los principales puertos de nuestras costas. Y hablando específicamente de Guayaquil, con la Capitanía de Guayaquil nosotros coordinamos en caso de que se requiera informar sobre la ocurrencia de algún comportamiento, sea por aguaje o sea por oleaje. El análisis que se hace con el personal técnico aquí al interior del instituto, nosotros todos los días lunes y todos los días jueves emitimos los respectivos boletines de información, sea de aguaje o sea de oleaje. Y en caso de existir alguna información de un comportamiento anómalo que pueda generar un oleaje que afecta a nuestras costas, se lo informa oportunamente. Si es que se requiere verificar esta información,
esta información está disponible tanto en nuestra página web institucional www.inocar.mil.es y en nuestras redes sociales InocarEC, como le acabé de mencionar, que emitimos los boletines respectivos para que la población conozca en caso de que llegue a ocurrir alguno de estos eventos. Teniente Navío Leonardo Alvarado, antes estaba el buque Orión. Recuerdo que un querido amigo, no sé si todavía sigue viviendo, Becker Pico, fue el primero en llevar el Orión a la Antártica. Y tenemos ahí una base de investigación. Primero, ¿seguimos contando con un buque de investigación oceanográfica o todavía no? Segundo, ¿de qué manera ayuda justamente a este tema de la investigación de las mareas y tal para ser aplicado en lo que son el perfil costanero e insular ecuatoriano, nuestra base en la Antártida? Nosotros contamos todavía con el buque, el Valle Orión. Este buque, su último periplo en la Antártida fue en el año 97. Desde ese entonces, obviamente, no ha realizado ningún viaje por las condiciones que ya no son las apropiadas para realizar un viaje de este tipo. Sin embargo, como Inocar, nosotros realizamos coordinaciones logísticas tanto con armadas amigas como de Chile, de Argentina, Colombia, para poder realizar nuestras investigaciones tanto en la Antártida y a nivel regional cuando ejecutamos los cruceros oceanográficos. Nosotros anualmente realizamos un monitoreo de las condiciones en todo nuestro mar territorial, tanto en la zona económica exclusiva en el continente como en la región insular, y nosotros realizamos un análisis de las variables tanto en superficie como en determinadas profundidades para determinar si es que existe algún cambio con respecto a años pasados, y específicamente para monitorear la ocurrencia de un evento El Niño o La Niña. Pero obviamente es un trabajo que requiere bastante esfuerzo, no solo de nuestro personal técnico, sino que también de nuestros recursos. Y en el caso de la Antártida, nosotros, gracias a la buena colaboración que tenemos con estas armadas que le acabé de mencionar, hacemos estos trabajos allá y en nuestro mar territorial con nuestro buque Valle Orión. Teniente de navío, tenemos nosotros este tema de la pesca de arrastre, tenemos la depredación del zócalo submarino. Esto de alguna manera, más allá evidentemente de afectar a la fauna, ¿afecta también o no al tema climático en nuestras costas? En general es una afectación indirecta. La destrucción del lecho marino libera grandes cantidades de carbono que se encuentra almacenado en los sedimentos. También la pérdida de los arrecifes de coral reduce la capacidad del océano para absorber el CO2 y proteger las costas a nivel general. Y la sobrepesca evidentemente disminuye el carbono retenido en la biomasa marina. Estas acciones no elevan directamente el nivel del mar, pero debilitan ecosistemas que regulan el clima y amortiguan sus efectos, lo que hace más vulnerables a las zonas costeras frente al aumento del nivel del mar y las consecuencias del cambio climático. Claro, hay mayor evaporación, más calor, etcétera, etcétera, por la liberación justamente de lo que usted manifiesta, el carbono. Sí, entonces, pero una incidencia directa realmente, como le acabé de mencionar, no hay. Sin embargo, si es que estos niveles de devastación o de destrucción, tanto del lecho marino, sobrepesca, si esto va en aumento, obviamente la incidencia va a ser cada vez mayor. ¿Cómo? Se habla mucho del niño y de la niña, y usted lo mencionó en una de sus intervenciones anteriores, y pareciera ser como que también estos ciclos se están dando saltos que ya no era como antes. En algún momento se hizo una investigación y desde el examen que hay de las conchas de espóndilos a la época de los incas resulta que también era cíclico, de 10 a 15 años el tema del niño, que no era nada nuevo, pero sin embargo pareciera ser que ahora
entre el niño y la niña ya no se puede predecir exactamente estos periodos cíclicos, sino que inclusive a veces confluyen los dos, pareciera. ¿A qué se debe? En realidad, no hablemos tanto de una predicción, porque lo que se hace es analizar el comportamiento que ocurre principalmente en el Océano Pacífico Central, y dependiendo de que si existe calentamiento o enfriamiento de agua en esa zona, es lo que va a venir a afectar a nuestras costas y se presentará como un niño o... Ahora, no es sencillo decir, a ver, el próximo año o el próximo invierno va a haber un niño o va a haber una niña. Este monitoreo de estos parámetros, de estas variables oceanográficas y atmosféricas, son las que permiten determinar en base a diferentes índices la ocurrencia en nuestro territorio, porque nosotros basamos nuestro análisis general a lo que dice la NOAA en Estados Unidos, y dependiendo del comportamiento que vaya teniendo nuestro territorio marítimo, los parámetros oceanoatmosféricos, se podrá evidenciar si existe o no la presencia de un evento del niño o la niña. El fenómeno de los embancamientos en los diversos ríos, hemos visto cómo va creciendo en la isla del Palmar, en la desembocadura del río Daule para formar el río Guayas. En la zona del Babahoyo también hay ahora embancamientos, no se diga frente a la isla Santay, por la calle Loro, también se sufren de alguna manera embancamientos, el canal de navegación se ha estrechado, por la zona de Punta de Piedra también existen estos fenómenos. Los embancamientos en estos afluentes ¿generan o no, más allá del tema de las inundaciones, generan o no, o tienen influencia o no en el cambio climático, teniente? En realidad, lo que se produce, esta sedimentación que se produce en estas zonas, no es una afectación que se tenga que considerar fuertemente. El cambio que hemos venido experimentando son por problemas mucho más mayores. Esta sedimentación que ha ocurrido en estos lugares se ha producido principalmente es por el cambio en la morfología de los ríos, de los estuarios, que hoy en día queremos dar más facilidades obviamente a la población, pero esas facilidades para nosotros implican un cambio en los afluentes que obviamente terminan desencadenando una sedimentación, que es lo que obviamente termina formando estos embancamientos. Pero, ¿podría explicarnos un poco mejor o desarrollar un poco más la idea de este cambio de la morfología? Sí, si es que usted en una canaleta de agua, usted abre una manguera con agua y deja correr el agua, usted se va a dar cuenta que el agua va a fluir sin ningún inconveniente. Pero si pone una piedra en el centro de la canaleta, ya el comportamiento del movimiento de la corriente va a hacer que visualmente se pueda observar de una manera diferente. Si es que usted no pone la piedra, usted va a ver que si es que hay tierra o hay basura, esta va a fluir sin ningún inconveniente. Pero si pone una piedra en el centro, va a ver cómo de a poco se va a ir acumulando tierra, basura. Y es una forma muy general de explicar cuando se interrumpe la morfología de nuestros afluentes. ¿Y eso de qué manera influye o no tiene ninguna influencia en el tema climatológico, o podría generar también un tema de desbordes de aguas independiente, o simplemente eso respondería a la falta de infraestructuras o qué sé yo? No, en realidad no afectaría directamente al cambio climático, simplemente podrían afectarse vías de navegación, podrían afectarse, por ejemplo, con lo que ocurrió en Esmeraldas con el inconveniente que se tuvo con el derrame de combustible. Entonces, puede complicar ese tipo de maniobras, que evidentemente va a terminar en una afectación al medio ambiente, pero sería de esa manera, no efectivamente porque existe sedimentación, un embancamiento va a notarse de manera mucho más persistente este cambio.
Puede que esté equivocado, por favor, corríjame usted, que debe estar mucho más al día, pero pareciera ser que el COTAC puso en manos de los GATS municipales el control de zonas de Playa y Bahía. Anteriormente la zona de Playa y Bahía siempre estuvo en manos de la Armada Nacional. Y justamente el control de los estuarios, de las playas, de las bahías, no solamente en el tema policial, sino también en el tema del cuidado del entorno natural, digamos que tenía más o menos una mejor y mayor control y ejecución. Creo que ahora que pasó a través del COTAC a los gobiernos municipales, este control como que no se ha dado mucho. Hay colaboración de la Armada en cuanto al tema de que hay personal que se denomina tripulantes que están caminando por las playas dando más que menos un tema de seguridad. Pero ¿de qué manera es indispensable el cuidado de nuestras playas, no solamente para el tema ecológico, sino también para el tema de salubridad para los visitantes, para los turistas y para los propios pobladores? Yo me acuerdo, hace poco vi, por ejemplo, en el balneario de Vallenita, que salía en una lluvia que no duró más allá de media hora, todo inundado, ríos de lodo, etcétera, etcétera. Eso afecta también o no solo al entorno, sino que también de una manera u otra a largo plazo traería problemas en cuanto al tema salubridad o climatológico propiamente dicho. Es necesario recalcar que el rol de la Armada y de Fuerzas Armadas en general se enfoca en la seguridad del Estado, en esa protección que debe tener nuestro pueblo. Desafortunadamente, competencias de manejo ambiental o de cualquier otro tipo de manejo que no sea el relacionado a proteger la soberanía e integridad territorial, hay Fuerzas Armadas y en este caso la Armada no se va a involucrar. Sin embargo, si se requiere algún tipo de coordinación, obviamente vamos a estar prestos a ayudar y a colaborar. Pero en la injerencia que deba tener cada GAT con respecto a la administración de sus zonas costeras, obviamente el único responsable de este tipo de administración van a ser ellos. Aquí la Armada y Fuerzas Armadas en general lo que hacen es velar por la soberanía, integridad territorial, y obviamente la presencia de personal naval en las playas obedece a eso, a verificar que las actividades marítimas se estén dando de una manera segura, que no exista ningún inconveniente. De ahí, si es que existe algún inconveniente por temas de salud, por temas de construcción, cualquier otro tipo de tema, obviamente ya escapa de la competencia de Fuerzas Armadas. Teniente, le hacía yo la pregunta anterior, ¿de qué manera esto influencia? Y permítame agregarle un poquito más. Por la década de los 96, 98, hubo una gran afluencia turística informal hacia las diversas playas del litoral ecuatoriano, sobre todo a la península de Santa Elena, que en esa época era todavía provincia del Guayas, y a la parte norte de esa provincia, hoy provincia de Santa Elena. Y recuerdo que en la Cruz Roja de Salinas hicimos hacer un estudio en esa época, sobre todo en estos feriados largos, en lo cual se tomaban muestras de agua desde la península de Santa Elena hasta San Pablo, y primero a 1 milla, 2 millas, 3 millas, 4 millas del perfil costanero. Y resulta que posterior a esas fechas, ¿no verdad?, cuando terminaba el feriado, el resultado era que hasta a veces 4 millas encontrábamos pañales, encontrábamos un signo de fundas plásticas, preservativos, pero en las muestras de agua resulta que decía el químico que nos estábamos bañando dentro de un excusado, en resumidas cuentas, porque habían uratos, heces fecales y tal, muestras en las aguas. ¿Qué tiempo se toma el mar
para poder reciclar esto? En esa época nos decían que más o menos 3, 4 días para que baje la intensidad de esta contaminación. Pero de acuerdo a los estudios de ustedes, ¿qué tiempo se toma el mar en reciclar esto? ¿Y qué influencia tiene para la vida marina y para el tema climatológico el estar bajo estas condiciones de insalubridad tremendas? Nosotros como INOCAR o Armada no hacemos tanto ese tipo de estudios. Sin embargo, es necesario conocer que cualquier tipo de basura que se arroje al mar, sea plásticos, vidrios, metales, textiles, residuos orgánicos en general, tienen efectos muy graves y duraderos en el medio ambiente. Eh, los Ya es de conocimiento actual que los plásticos se fragmentan en microplásticos y estos terminan contaminando la cadena alimentaria, que afectan también a la salud humana porque somos nosotros quienes consumimos este tipo de comida. Y sin mencionar obviamente que los residuos orgánicos alteran la actividad química del agua y que pueden provocar zonas muertas por el crecimiento excesivo de algas. Y en general la basura que daña hábitats, pueden ser arrecifes, manglares, afecta a la fauna marina y todo esto interfiere no solo con la navegación, sino que perjudica la pesca y reduce el atractivo turístico de zonas costeras. Y si hablamos a nivel global, este contribuye a la pérdida de la biodiversidad y debilita la capacidad del océano para absorber carbono, afectando su rol en la regulación climática. Entonces, ahí podemos ver una afectación con respecto al clima. No sé si la población conozca, pero hay una isla de plástico que se la conoce como el Gran Parche de Basura del Pacífico, que se encuentra entre Hawái y California. Esta cubre más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de casi 3 veces el tamaño de Francia y está compuesta principalmente por microplástico y redes de pesca abandonadas, que obviamente por el comportamiento de las corrientes hacen que se concentre este tipo de basura. Este es solo un ejemplo del grave impacto humano en los océanos y es una de las mayores evidencias de la contaminación plástica global. Entonces, si es que estamos en las costas, en cualquier balneario de nuestro país, si por algún motivo botamos una botella plástica, un pañal o cualquier tipo de basura, pensemos que tal vez estaremos contribuyendo que este plástico, esta basura vaya a esta isla y que termine afectando a corto, mediano, largo plazo a nuestra tierra mismo, porque esto lo único que hará es contribuir a que se empeoren las condiciones por el cambio climático que estamos evidenciando, no solo por esto, sino obviamente por muchos otros aspectos. Bajo el análisis que usted acaba de hacer, teniente, ¿qué debemos esperar si no cambiamos esta conducta? ¿Qué debemos esperar al corto plazo, 10 años, al mediano plazo, 30 años y al largo plazo, 100 años en el tema climático en el mundo y de manera especial en el Ecuador? Yo creo que en la actualidad ya es evidente lo que estamos experimentando. Estamos viviendo temporadas con temperaturas más cálidas, comportamiento del mar mucho más agresivo, el aumento del nivel del mar a mediano y largo plazo. Si es que no hacemos conciencia ahora que tenemos la oportunidad para hacerlo, esto va a empeorar. No se imagine, no sé, yo estando aquí en la ciudad de Guayaquil, es un calor insoportable que en 10 años no me gustaría estar experimentando una temperatura de 42, 43, 44 grados centígrados. Que si continuamos con este comportamiento, eso va a terminar ocurriendo. El aumento del nivel del mar, tal vez Dios no quiera que nos quedemos sin playa en Salinas o en Chipipe por este tipo de prevención que no estamos tomando para evitar que a mediano o a largo plazo ocurra esto. ¿Qué vamos a dejarle a nuestras generaciones posteriores en comparación con lo que nosotros podemos hacer hoy en día para evitar este tipo de daño? De hecho, pareciera que los cambios se generan mucho más rápido de lo que nosotros imaginamos. Yo tengo 64, voy a cumplir 65 años este año,
Pero yo recuerdo que a los 12 años usábamos bronceador, nuestras madres usaban bronceador cuando íbamos a la playa, pasábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y no pasaba absolutamente nada, y ahora tenemos que usar bloqueador 150, y si estamos más allá de media hora, desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, estamos brostizados, salimos en calidad de camarón, más o menos. Y de verdad que lo que usted dice es una realidad tangible. Los calores están insoportables. ¿Cuál sería su recomendación final, teniente? No, simplemente hacer conciencia. Tenemos que hacer conciencia con un acto tan simple como que si yo voy en un vehículo y tengo una basura, un vaso plástico que acabé de tomarme un jugo, es tan sencillo como guardarlo y botarlo cuando llegue a mi domicilio. Yo he visto tantos vehículos cuando manejo que los pasajeros botan basura en la calle. Eso por hablar de algo muy sencillo. No se diga de cuando la gente va a los balnearios, cuando hay feriados y tal vez descuidan ese comportamiento ambiental que deberíamos tener todos, que si es que no cambiamos o no mejoramos nuestro accionar con respecto a esto, las consecuencias van a ser peores y tal vez tendremos menos tiempo de poder disfrutar a nuestra tierra en las condiciones que debería realmente estar con las variables de forma general hoy en día.